Hola y bienvenidos a nuestro podcast de español. Hoy hablamos del futuro, o sea, de mañana, de la próxima semana o del próximo año. Es un tema que necesitas cada día. Planeas algo, cuentas algo, respondes preguntas. Sí, es cierto. Muchas veces quiero hablar de eso, pero no estoy segura. Por eso lo hacemos hoy. Y te digo algo importante desde el principio. No necesitas frases complicadas para hablar del futuro. En la vida diaria la gente habla de ello muy fácil. Me alegra oírlo. Pero antes de empezar, quiero decir algo. Hemos escrito nuestro primer libro. Trata sobre historias de la vida cotidiana en España, situaciones divertidas y típicas que seguro conoces o pronto vivirás. Y igual que hoy en el podcast, el libro muestra cómo la gente habla de verdad. Ves cómo nacen las charlas, cómo se reacciona y también cómo se habla de planes o del futuro. Con estas historias aprendes español con diversión y emoción. Al mismo tiempo, te preparas para situaciones reales. Con tu compra apoyas mucho este podcast y nos ayudas a crear más contenidos. Muchas gracias por eso. Ahora empezamos. Imagina una situación típica. Alguien te pregunta, ¿qué haces mañana? Sí, eso pasa mucho. Muchos estudiantes entonces piensan mucho tiempo. Quieren crear una frase perfecta, pero no lo necesitas. Dices simplemente, mañana trabajo o mañana quedo con un amigo. Mañana quedo con un amigo. Perfecto, corto y claro. Así se habla en la vida diaria. Lo importante es solo una palabra pequeña como mañana, luego, esta noche o la próxima semana. Esa palabra muestra que hablas del futuro. Entonces esa pequeña palabra es la clave. Exacto. Sin esa palabra la frase suena a presente. Con ella queda claro que es futuro. Te doy un ejemplo. Voy al cine. Eso es ahora o en general. Pero si digo, mañana voy al cine, queda claro. Sí, eso tiene sentido. Y puedes usar esto para todo. Mañana estudio español. La próxima semana trabajo mucho. El próximo año viajo a Italia. El próximo año viajo a Italia. Muy bien. Ahora lo hacemos juntos. Hablad todos en voz alta. Di, mañana trabajo. Mañana trabajo. Ahora, tengo mucho que hacer la próxima semana. Tengo mucho que hacer la próxima semana. Muy bien. Ahora, viajo el próximo año. Viajo el próximo año. Perfecto. Así de fácil es. Te doy otra situación cotidiana. Estás con amigos y alguien pregunta, ¿qué haces el fin de semana? Sí, eso lo conozco bien. Dices, el fin de semana voy al cine. Quedo con amigos. Será relajado. Quedo con amigos. Será relajado. Muy bien. Suena suelto y natural. Y otra cosa importante. También puedes usar varias frases cortas. Eso te hace más seguro y rápido. Por ejemplo, mañana trabajo, tengo mucho que hacer. Después quedo con un amigo. Después quedo con un amigo. Perfecto. Es un flujo muy natural. Noto que tengo que pensar menos. Exacto. Ese es el objetivo. Debes reaccionar rápido y sentirte cómodo. Entonces, en el próximo capítulo vamos más profundo. Te mostraré cómo hablar más tiempo de tus planes sin complicarte. Bien, ahora damos un paso más. En la primera parte aprendiste a hacer frases simples sobre el futuro. Ahora veremos cómo contar más. Es decir, cómo hablar de tus planes sin que sea complicado. Sí, eso necesito. Puedo decir una frase, pero luego paro. Eso es normal. Muchos estudiantes cometen siempre el mismo error. Intentan meter todo en una frase larga. Quieren unir todo perfecto. Y eso te bloquea. Sí, lo noto. Pienso demasiado. Exacto.
Por eso cambiamos tu estrategia ahora. Ya no piensas en una frase larga. Piensas en pasos pequeños. Una idea por frase. Como pequeñas piezas. Exacto. Imagina que construyes algo con Lego. Tomas pieza por pieza. Así funciona también el idioma. Te doy una situación típica. Alguien te pregunta, ¿qué haces mañana? Muchos estudiantes quieren decir algo como, mañana trabajo todo el día porque tengo muchas reuniones. Después, todavía quedo con un amigo. Eso es correcto, pero difícil de decir. Sí, yo lo intentaría justo así. Es mucho más fácil. Mañana trabajo. Tengo muchas reuniones. Después quedo con un amigo. 3 frases cortas, claras y naturales. Sí, se siente más fácil. Exacto. Y ahora damos otro paso. Puedes ampliar tus ideas. Puedes dar más detalles, pero aún en frases cortas. Por ejemplo, mañana trabajo. Tengo muchas reuniones. Será estresante. Después quedo con un amigo. Será mejor. Será estresante. Será mejor. Eso es guay. Exacto. Son pequeños extras. Dan vida a tu español. Te doy otra situación. Alguien pregunta, ¿qué haces el fin de semana? Vale. Dices, el fin de semana voy al cine. Quedo con amigos. Quizá voy a comer. Será relajado. Será relajado. Muy bien. También puedes usar palabras como quizá, probablemente o creo. Eso muestra que es un plan, pero no 100% seguro. Creo que me quedo en casa el fin de semana. Perfecto. O quizás salga a pasear. Quizás salga a pasear. Muy bien. Así suena en la vida real. Ahora hacemos un pequeño ejercicio. Te doy una pregunta y tú respondes con varias frases cortas. Piensa en pasos pequeños. Vale. Pregunta, ¿qué haces la próxima semana? La próxima semana trabajo mucho. Tengo muchas reuniones. Veo a compañeros. Será duro. Perfecto. Fluidez muy natural. Otra pregunta, ¿qué haces el próximo año? El próximo año viajo. Quizá vaya a Italia. Sigo aprendiendo español. Será emocionante. Muy bien. Eso es justo lo que queremos. Me doy cuenta de que puedo decir mucho más que antes. Exacto. Y no necesitas estructuras complicadas para eso. Ahora viene otro punto importante. Puedes unir tus frases sin hacerlas complicadas, con palabras simples como luego, después o más tarde. O sea, pequeñas uniones. Exacto. Por ejemplo, mañana trabajo, después voy al gimnasio, luego quedo con un amigo, más tarde voy a casa. Después voy al gimnasio. Luego quedo con un amigo. Perfecto. Es una secuencia clara. Todos te entienden al momento. Te doy otro ejemplo cotidiano. Imagina que estás en la oficina y alguien pregunta, ¿qué haces esta noche? Sí, Dices, esta noche voy a casa, cocino algo, después veo una serie, luego me acuesto. después veo una serie. Luego me acuesto. Muy bien, cuentas tu plan paso a paso. Es como una pequeña historia. Exacto. Y ese es un punto importante. Cuando hablas del futuro, cuentas una pequeña historia. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Y solo necesitas palabras sencillas para eso. Eso me ayuda mucho. Ahora hablad todos conmigo, en voz alta. Di, mañana trabajo. Tengo mucho que hacer. Después voy a casa. Luego descanso. Mañana trabajo. Tengo mucho que hacer. Después voy a casa. Luego descanso. Perfecto. Otro ejemplo. Di, el fin de semana salgo. Quedo con amigos.
Quizá vaya a comer. Estará bien. El fin de semana salgo. Quedo con amigos. Quizá vaya a comer. Estará bien. Muy bien. Así suena un plan natural. Veo que ya no me bloqueo. Exacto. Porque ya no intentas hablar perfecto. Hablas paso a paso. Y ese es el objetivo. Hablar claro. Reaccionar rápido. Sin estrés. Eso me da mucha seguridad. Muy bien. Entonces estás lista para el próximo capítulo. Allí veremos cómo llevar conversaciones sobre el futuro, es decir, cómo hacer preguntas y reaccionar de forma natural. Bien, ahora damos otro paso. Hasta ahora has aprendido cómo hablar de tus propios planes. Ahora veremos cómo mantener conversaciones reales sobre el futuro, es decir, cómo hacer preguntas y cómo responder a los demás. Sí, eso es importante. Puedo contar algo, pero las conversaciones son más difíciles. Exacto. Y aquí viene otra regla sencilla. Haz preguntas simples y mantén frases cortas. No necesitas preguntas complicadas. Imagina que estás con colegas o amigos y quieres comenzar una charla. Simplemente puedes preguntar, ¿qué haces mañana? ¿Qué haces mañana? Perfecto. O, ¿qué haces el fin de semana? ¿Qué haces el fin de semana? Muy bien. O un poco más adelante, ¿qué haces la próxima semana? ¿Qué haces la próxima semana? Exacto. Son preguntas sencillas que siempre funcionan. Y ahora viene la parte importante. Escuchas y reaccionas. Pero otra vez con frases cortas. Te doy un ejemplo. Yo te pregunto, ¿qué haces mañana? Mañana trabajo. Tengo mucho que hacer. Muy bien. Y ahora reacciono. Digo, ah, vale. Suena estresante. Después hago una nueva pregunta o cuento algo mío. Por ejemplo, yo también trabajo mañana. También tengo mucho que hacer. Ah, eso conecta la conversación. Exacto. Muestras que escuchas y añades algo tuyo. Ahora hacemos un pequeño diálogo. Empiezo. ¿Qué haces el fin de semana? El fin de semana salgo. Quedo con amigos. Será relajado. Suena bien. Yo me quedo en casa. Tengo mucho que hacer. Ah, vale. ¿Qué haces exactamente? Muy bien. Pregunta perfecta. Trabajo un poco. Después descanso. Veo una serie. Suena bien. ¿Qué serie? Perfecto. Así nace una conversación real. Veo que es mucho más natural. Exacto. Y ahora viene un punto importante. No siempre tienes que dar respuestas perfectas. También puedes solo reaccionar. Por ejemplo, suena bien, suena interesante, será emocionante. O, oh, ¿de verdad? Oh, ¿de verdad? Exacto. Son pequeñas reacciones. Son muy importantes. Te doy un ejemplo. Yo digo, el próximo año viajo a Alemania. Oh, ¿de verdad? Suena bien. Perfecto. Y luego puedes seguir preguntando, ¿con quién viajas? ¿Con quién viajas? Muy bien. Así la conversación sigue viva. Ahora hacemos un pequeño ejercicio. Habla todos en voz alta. Di, ¿qué haces mañana? ¿Qué haces mañana? Ahora, ¿qué haces el fin de semana? ¿Qué haces el fin de semana? Muy bien. Ahora una reacción. Suena bien. Suena bien. Ahora una pregunta. ¿Qué haces exactamente? ¿Qué haces exactamente? Perfecto. Son piezas básicas para cada conversación. Te doy otra situación diaria. Estás en la oficina. Alguien dice, la próxima semana tengo vacaciones. Vale. Dices, oh, ¿de verdad? Suena bien. ¿A dónde vas?
¿A dónde vas? Perfecto. Simple, claro y natural. Veo que ahora sé cómo puedo reaccionar. Exacto. No necesitas frases complicadas. Necesitas buenas preguntas y reacciones sencillas. Y si combinas eso con tus frases cortas sobre el futuro, puedes llevar cualquier conversación. Eso me da mucha seguridad. Ahora también quiero saber cuáles son tus planes. Muy buena pregunta. Entonces ahora lo cambiamos. Y ahora prestad mucha atención. Ahora podéis escuchar cómo se forman las frases cuando no me fijo en usar frases cortas. Vale, tengo curiosidad. El fin de semana planeo tomarlo con más calma, porque la semana pasada fue dura. Quiero descansar un poco y pasar tiempo con amigos. Suena relajado. ¿Ya tienes algo concreto planeado? Todavía no del todo, pero creo que quedaré con unos amigos y quizás salgamos a comer juntos o simplemente nos sentemos en algún lugar a charlar. ¿Y qué harás el domingo? El domingo probablemente me quede en casa, cocine algo y me reserve tiempo para mí, para empezar bien la próxima semana. Suena muy bien. ¿Y cómo será tu próxima semana? La próxima semana estará bastante llena porque tengo varias citas y trabajo en varios proyectos, pero aún así intento encontrar cada día un pequeño momento para mí. Así que también un poco de estrés. Sí, pero es un buen estrés porque trabajo en cosas que son importantes para mí. ¿A qué te hace ilusión la próxima semana? Me hace especial ilusión una reunión con un compañero con el que quería trabajar desde hace tiempo. Creo que será emocionante. Suena bien. Si miro más lejos, quiero en los próximos meses dedicar más tiempo a mis propios proyectos y al mismo tiempo darme más libertad. Entonces, más enfoque y más libertad. Exacto. Y a largo plazo quiero trabajar de forma que sea flexible y tenga más tiempo para lo que de verdad me importa. Es un objetivo bonito. Gracias. Y ahora habéis escuchado cómo cambian las frases cuando se conectan un poco más, pero siguen siendo claras. Bien, ya hemos llegado al final de este episodio. Repasemos todo con calma. Hoy se trató de cómo hablar del futuro, de mañana, del fin de semana, de la próxima semana o también de tus grandes metas. Sí, y tengo que decir que fue mucho más fácil de lo que pensaba. Ese es el punto más importante. Muchos estudiantes piensan que necesitan frases complicadas, pero en la vida diaria la gente habla del futuro de forma muy simple. Solo necesitas una palabra de tiempo, por ejemplo, mañana, luego, la próxima semana o el próximo año, y después dices lo que haces. Mañana trabajo. El fin de semana quedo con amigos. El próximo año viajo. Eso es realmente simple. Exacto. Luego dimos un paso más. Aprendiste a contar más cosas. No meter todo en una frase, sino usar varias frases cortas. Mañana trabajo. Tengo mucho que hacer. Después quedo con un amigo. Sí, eso me ayudó más. Muy bien. Así nace un flujo natural. Ya no piensas en frases perfectas. Piensas en pasos pequeños. Primero esto, luego esto, después esto. Como una historia pequeña. Exacto. Luego vimos conversaciones reales. Haces preguntas simples. ¿Qué haces mañana? ¿Qué haces el fin de semana? ¿Qué planeas la próxima semana? Y luego reaccionas, escuchas, dices cosas pequeñas como suena bien o será tranquilo, y haces otra pregunta. Eso hace viva la conversación. Exacto, ese es el objetivo, no solo hablar, sino comunicar de verdad, y al final escuchaste cómo puede cambiar el idioma. También puedes hablar un poco más largo. Puedes unir frases, pero sigues claro y comprensible.
Entonces, primero empezar simple y luego hacer poco a poco más. Exacto. Paso a paso. Sin presión. Sin estrés. Y ahora llega una tarea importante para ti y para todos los que escuchan. Vale, estoy lista. Tómate un momento y piensa en tu próxima semana. Muy concreto. ¿Qué vas a hacer? Piensa en 3 cosas. Cosas muy simples. Por ejemplo, trabajo. Quedo con un amigo. Voy al gimnasio. Así, un pequeño plan para el futuro. Exacto. Y ahora viene la parte importante. Di estas frases en voz alta. No solo en tu cabeza. Realmente dilo en voz alta. Puedes hacerlo solo o con otra persona. Hablar en voz alta marca una gran diferencia. Exacto. Y si quieres ir un paso más allá, hazle una pregunta a alguien. Pregunta simplemente, ¿qué haces mañana? O, ¿qué haces el fin de semana? Es un buen ejercicio en la vida real. Exacto. Siempre se trata de situaciones reales, charlas pequeñas, nada de perfección. Y ahora tenemos algo más para todos los oyentes. Escríbenos en los comentarios. ¿Qué haces mañana? ¿Qué haces el fin de semana? ¿O cuál es tu gran meta para el futuro? Eso es emocionante. Seguro llegarán muchas respuestas. Estoy seguro. Y también ayuda a otros estudiantes. Cuando ves lo que dicen otros, recibes nuevas ideas. Quizá leas un comentario y pienses, ah, así también puedo decirlo. Sí, eso motiva. Exacto. Aprender no ocurre solo aquí en el podcast. Aprender pasa también en el intercambio con otros. Y quizá hablemos en un próximo episodio sobre vuestras respuestas. Eso sería genial. Así que tómate un momento después de este episodio. Escribe una frase, o 2, o 3. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real. Ese es un buen lema. Exacto. Lo real es más importante que lo perfecto. Entonces te agradezco que hayas estado hoy aquí. Sigue practicando. Habla en voz alta. Piensa simple. Y no tengas miedo de hablar sobre tu futuro. Gracias, Pablo. Esto me ayudó mucho hoy. Con mucho gusto. Echad un vistazo al libro. Estoy seguro de que os gustará. El enlace está en los comentarios. Y nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima. Adiós.